Aquel hombre. Historia basada en hechos reales de la experiencia de Alberto Romero. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. A unos 10 kilómetros de mi ciudad hay un viejo puente en desuso que cubre un pequeño río. Un camino de terracería recorre por el costado de la carretera y hacia el otro lado se encuentran los cañaverales. Es el lugar elegido por muchos para ir a pescar o simplemente para salir a correr, aunque a veces suele ser un poco peligroso durante las noches. Mi nombre es Alberto y junto a mi amigo Julio tuvimos una experiencia espeluznante hace algunos años y justamente en esa misma trayectoria. La carretera es una ruta nacional, por lo tanto es transitada permanentemente. Muchos accidentes ocurrieron en ese sitio y por consiguiente la convierte en peligrosa. Era un día sábado por la noche y estábamos en casa de Julio, para cuando de repente me propuso ir a pescar al puente. Ambos éramos fanáticos de la pesca, y sin dudarlo mucho, media hora después ya íbamos en camino en nuestras motos. Cuando salimos de la ciudad y comenzamos a manejar por la ruta, notamos que un hombre iba caminando por la orilla. Tenía una mochila en sus manos, y por la ropa supimos que era un pescador. Julio, quien iba por ese costado, comenzó a minorar la velocidad, y cuando estuvo a su lado le preguntó si se dirigía hasta el río. Aquel hombre lo miró y sin pronunciar palabra le respondió que sí, moviendo su cabeza. Fue entonces que Julio lo saludó dándole la mano y lo invitó a subir a su moto. Aquel hombre se acercó, se subió detrás de él y desde entonces Julio comenzó a tener un comportamiento extraño. Inmediatamente, después de que el pescador se subió, yo comenzaba a acelerar, pero mi amigo quedó inmóvil en la carretera. Frené unos metros más adelante y volteé para preguntar si pasaba algo, pensando que quizá la moto tenía algún problema, pero él no me respondió. Allí fue que le noté la cara seria. Le volví a preguntar si le ocurría algo, y entonces comenzó a acelerar. Pasó a mi lado, y así yo continué la marcha. Cuando llegamos al puente, estacionamos las motos en un pequeño descampado. Estaba poniéndole seguro a mi moto, cuando noté que aquel pescador ya comenzaba a bajar el camino que conduce al río. Julio permanecía al lado de su moto, inmóvil y pensativo, mientras manipulaba las llaves como si estuviera nervioso. Él siempre tenía un carácter alegre y risueño. Solo se ponía serio cuando pasaba algo malo, y en esa ocasión se estaba portando así. Luego que bajamos al río, me sorprendió ver al pescador al otro lado de la orilla. No le di mucha importancia, pensando que quizá quería estar solo, y preparando nuestras cañas, nosotros también comenzamos a pescar. Pero al cabo de 5 minutos, Julio tomó una actitud que me dejó desconcertado. Vi que aquel hombre se metió al agua y desde allí continuó pescando, pero en ese mismo instante mi amigo me pidió que rápidamente nos fuéramos de allí. Pero él no me respondía. Juntando todas las cosas, me tomó del brazo y me empezó a sacar del lugar. No entendía nada, pero sabía que algo pasaba. Subimos a las motos, emprendimos el viaje de regreso. Yo iba un poco molesto, no porque no haya podido quedarme a pescar, sino porque él no me daba ninguna explicación. Cuando estábamos ya cerca de la ciudad, vimos algo que nos dejó estupefactos a los dos. Un hombre venía caminando a la orilla de la ruta. Era el mismo hombre que dejamos en el río, con la misma mochila, con la misma ropa y caminando exactamente por el mismo lugar donde lo levantamos.
Recuerdo que casi perdí el control de la moto. Julio comenzó a gritarme que no tuviera miedo, que continuara manejando y ya no volviera a mirar al pescador. Un escalofrío tremendo recorrió por mi espalda cuando lo cruzamos y lo dejamos atrás. Apenas ingresamos a la ciudad, nos fuimos directo a la iglesia y recién comenzamos a recuperar la cordura. No podía creer lo que había pasado. Me temblaba todo el cuerpo y me costaba tranquilizarme. Luego de unos minutos, y cuando estábamos ya calmados, Alberto empezó a contarme lo que él experimentó desde un principio, sin que yo me percatase de nada. Él asegura que, cuando le dio la mano a aquel hombre, la sintió congelada, y apenas se subió a la moto, supo que era algo malo. No sintió su peso. La moto se tendría que haber bajado un poco, pero no lo hizo. Es como si el hombre no pesara nada. Es por eso que demoró en acelerar. Trataba de entender lo que estaba pasando. Cuando íbamos en camino, comenzó a sentir que despedía a aquel hombre un olor nauseabundo. Y a pesar de que el aire chocaba con su rostro, lo sentía como si lo tuviera enfrente. Pero fue lo que sucedió en el río lo que lo convenció para que nos alejáramos de ahí. Julio menciona que, cuando ese hombre se metió al río, la corriente del agua no chocaba en nada. Es decir, que la corriente seguía su curso, como si allí no hubiera nadie parado, y eso fue lo último que quise escuchar. El miedo me duró varias semanas. Ni siquiera quería acercarme a esa carretera. Mis padres me explicaban que seguramente se trató del alma de alguna persona que falleció por ahí y que debíamos ofrecer misas por el descanso de su alma. A los pocos días volví a ver a mi amigo. Ya se encontraba mejor, pero tenía la mano vendada. Le pregunté si se había lastimado y me respondió que no, que era la mano con la que había saludado a aquel hombre. A pesar de que ya habían pasado algunos días, el olor nauseabundo aún permanecía impregnado en su mano. Camionero. Historia real basada en la anécdota de Daniel de la Paz, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Soy camionero desde los 21 años, pasión que heredé de mi padre, y aunque fui testigo de muchas apariciones, jamás experimenté un miedo como el que viví aquella noche. Mi nombre es Daniel, y lo que les contaré a continuación me sucedió hace aproximadamente una década. Eran como las 4 de la mañana de una madrugada fría. Regresaba a la ciudad. Venía de un viaje bastante largo y estaba pasando por una ciudad llamada Tepatitlán. Cuando estaba ya saliendo de la zona urbana, vi a una anciana parada a un lado de la ruta. Tenía puesto un largo vestido blanco. Su cabello hacía juego con el mismo color y lo tenía todo despeinado. Parecía estar descalza y no mostraba intención de cruzar. En ningún momento se me pasó por la mente frenar, y mucho menos en esa zona. De seguro era una anciana loca que vivía por ahí cerca. Luego de recorrer unos kilómetros, comencé a escuchar un sonido extraño. Lo sentía a lo lejos, pero lo notaba claramente. Era como el ruido de un choque, como de 2 piedras o 2 piezas sólidas chocando entre sí. Lo primero que pensé fue que provenían del motor. Rápidamente bajé la velocidad y me estacioné al costado de la carretera. Pero luego de revisar durante 10 minutos, no encontré absolutamente nada extraño.
Incluso recorrí por todo el camión para ver si se trataba de alguna soga suelta o algo, pero tampoco encontré nada. Subiéndome de nuevo al camión, retomé mi viaje. Pero luego de unos minutos más, los sonidos regresaron. Esta vez los noté más cerca, y a medida que pasaban los minutos, iban escuchándose cada vez más cerca. De pronto reaccioné y comencé a buscar en el interior del camión, pero tampoco lograba encontrar nada, hasta que dirigí mi mirada al retrovisor y desde allí descubrí qué es lo que provocaba aquel sonido. Desde el espejo vi que había alguien sentado detrás de mí, justo entre los dos asientos. Era la mujer que había visto minutos antes. Me miraba con unos macabros ojos negros, mientras abría lentamente su boca y la volvía a cerrar bruscamente, chocando sus dientes entre sí. Totalmente aterrorizado, comencé a perder el control del camión y desesperado traté de maniobrar hasta lograr frenar. Incliné mi cabeza y comencé a rezar en voz alta como un loco, hasta que unos segundos después ella lanzó una carcajada estremecedora y el silencio por fin regresó. Muchos de mis compañeros aseguran haberla visto por ese lugar, pero jamás se les ha subido al camión como a mí. Eso es algo que hasta el día de hoy me produce escalofríos recordar. La pareja de la ruta. Historia basada en hechos reales. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Soy de una ciudad del interior de Jujuy, al norte de Argentina. En aquellos tiempos, al igual que mi amigo, contaba con 25 años. Era la primera vez que viajábamos a Cafayate, una ciudad de Salta donde realizan un festival famoso. Esto en el mes de febrero. Me llamo Camilo y mi amigo Nicolás. Lo que les contaré les dejará los pelos de punta. Cuando llegamos a Salta, nos dirigimos a los lugares turísticos de la ciudad. Luego de almorzar al mediodía, decidimos descansar un poco. Llegando el atardecer, retomamos el viaje. Esa noche comenzaba el festival y no nos queríamos perder de nada. Poco a poco oscureció. Yo iba mirando al frente, cuando a lo lejos empecé a notar una silueta al costado de la ruta. No demoré en reconocer que se trataba de una pareja. El hombre llevaba puesto un traje de gaucho y la mujer usaba un largo vestido floreado. Él tenía un sombrero y ella unas trenzas en sus cabellos, típica indumentaria del folclore regional. Iban tomados de la mano. Mi amigo y yo nos miramos, preguntándonos qué estarían haciendo a esas horas de la noche en ese lugar. Sin dudarlo, mi amigo comenzó a mermar la velocidad. Una vez que se estacionó justo al frente de ellos, los saludamos e invitamos a subir, a lo que ellos aceptaron gustosos. Continuando el viaje, empezamos a charlar. Nosotros les contamos nuestra travesía y lo emocionados que estábamos por vivir esa fiesta. Nos dijeron que también iban a Cafayate y que eran bailarines del festival. Como no tenían para el pasaje, comenzaron a caminar esperando que alguien los levantara. Después de un rato llegamos. En verdad el lugar era bellísimo y parecía ser que todo el mundo estaba presente en ese lugar. Luego de manejar unas cuadras, les preguntamos qué camino seguir para llegar al evento. El hombre nos indicó el trayecto, pero nos pidió que los dejáramos allí mismo. Confundidos, estacionamos en una esquina y se bajaron.
Nos volvieron a agradecer y dándose la media vuelta, caminaron hasta perderse en una oscura calle. Luego del evento, nos fuimos al hotel para descansar. Encontré un pequeño folleto en mi pantalón y recordé que me lo habían entregado en las afueras del festival. Lo abrí y lo leí. En ese mismo instante sentí que la sangre se me congelaba. En el papel se encontraba la foto de la pareja. Eran exactamente las mismas personas que nosotros habíamos acercado hasta el pueblo, pero junto a esa foto había un pedido de justicia por ambos, quienes fueron atropellados y abandonados hasta fallecer en la ruta. Extrañamente, en el folleto decía que ya llevaban 2 años de fallecidos. El cuarto pasajero. Historia basada en hechos reales por Óscar Ramírez. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. Tengo 32 años y soy taxista en mi vehículo, ya saben, cobrando un poco menos para poder sobrevivir. Los viajes que realizo normalmente duran entre 30 y 90 minutos, dependiendo del pueblo a donde haga el viaje. Esto me sucedió hace unos pocos meses. Era la 1 de la mañana, me encontraba frente a la terminal de autobuses. El día había sido malo, no hubo muchos viajes, y por esa razón quise quedarme más tiempo para cubrir unas cuantas horas. De pronto se acercaron 3 personas, un padre, la madre y su hijo. Me pidieron información por el servicio y me dijeron que cuánto tardaría el viaje. Normalmente en mi vehículo caben 4 pasajeros. Nos faltaba uno y quise esperar un poco, así que les expliqué que si ellos aceptaban esperar un cuarto pasajero. Pero después de 20 minutos no llegó nadie. Y sin perder más tiempo, comenzamos el viaje. El viaje duró unos 50 minutos, y durante el trayecto cruzábamos por un pequeño pueblo ubicado a la orilla de la ruta. Precisamente nos acercamos a ese lugar, cuando logré ver a un señor en la parada de colectivos. Bajé la velocidad y le pregunté si estaba esperando un transporte para viajar, a lo que él me respondió que sí. Subiéndose al auto, se convirtió en el cuarto pasajero. Por el retrovisor, vi que al niño y a su padre no les gustó mucho la presencia del anciano, y desde el asiento del acompañante, la madre me miró de igual manera, pero preferí ignorar sus gestos, y sin decir una palabra, continué con el viaje. Por momentos, notaba que la mujer ya casi se dormía, y al mirar por el retrovisor, sus familiares tenían el mismo estado. Solo el anciano permanecía lúcido, con su mirada pegada a la ventanilla, como tratando de ver algo en medio de tanta oscuridad. Después de conducir unos minutos más, la familia por fin se quedó dormida. Cuando nos estábamos acercando al destino, la madre despertó y comenzó a charlar conmigo. Me preguntaba por direcciones de hoteles, servicios urbanos, lugares para visitar y todo lo del interés turístico. Al llegar a la ciudad, encendí las luces internas del auto y el padre también despertó. Cuando estábamos ingresando a la terminal, el padre de familia me hizo un comentario al que consideré una falta de respeto. Me dijo que el hombre que se había subido en aquel pueblo tenía mal olor. Estaba a punto de pedirle que no le faltara al respeto de esa manera, cuando continuó su comentario diciendo algo que en verdad me erizó la piel. Dijo que lo único que agradecía es que el anciano se haya bajado mientras ellos dormían. Confundido, miré por el retrovisor y comprobé que aquel anciano ya no estaba. Me quedé helado y petrificado,
Eso era algo imposible. En ningún momento tuvo oportunidad de bajarse del auto. Simplemente desapareció. Nunca quise saber de quién se trató, ni tampoco quise averiguar. Pero cada vez que vuelvo a pasar por ese pueblo, un escalofrío estremecedor me hace recordar aquel extraño evento del cuarto pasajero. La señora de blanco. Relato basado en hechos verídicos, acontecidos al señor Jesús Yepes, escrita y adaptada por Inframundo. Mi nombre es Jesús Yepes. Me dicen el Chicha entre los compañeros del trabajo. La historia que estoy por relatar me ocurrió en el año 2018 y aún sigo viendo lo que les contaré a continuación. Esto siempre que paso por un poblado de Jalisco llamado Degollado. Soy conductor de un tráiler en una empresa de paquetería, el cual se mueve por distintas rutas de la República Mexicana. Mayormente, mi ruta va desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. Cuando regreso o apenas voy hacia el destino, ya siendo de noche, siempre que paso por esa desviación de ese pueblo, a la salida de este, se encuentra una espiga de cantera. El lugar es muy conocido por sus esculturas de este material. En fin, era el mes de noviembre del año antes mencionado, cuando pasando por esta espiga, a un lado de la carretera, vi a una señora vestida totalmente de blanco, al igual que sus cabellos. Pues a lo lejos, las luces de mi camión la iluminaron y la pude ver claramente. Al principio creí que se trataba de una vieja loca o una mujer que vivía por ahí, pero no le di mucha importancia. A las siguientes 2 noches que volví a pasar por el mismo lugar, realmente no se me pasó por la cabeza aquella mujer, hasta que de pronto se me atravesó. Para fortuna no iba muy rápido y eso me ayudó a maniobrar el camión. Como pude, me orillé a un costado de la carretera y me bajé. Me asusté bastante pensando que había arrollado a aquella pobre mujer. Saqué una linterna del tráiler y alumbré debajo, pero no había nada, tampoco en la carretera. No había rastro de aquella mujer, por lo que me tranquilicé un poco. Pero lo que hizo que casi me orinara del miedo fue ver a aquella señora parada del otro lado de la carretera, mirando hacia la escultura, dándome la espalda. No supe cómo reaccionar y crucé la carretera para cerciorarme si se encontraba bien. Iba aluzando con mi lámpara a la mujer y al llegar con ella, antes de que tocara su hombro y preguntarle si todo estaba bien, se suscitó algo que me hizo estremecer del miedo y la sangre se me congeló. Cuando puse mi mano sobre su hombro, sentí unos huesos bastante helados, y en ese preciso momento, aquella señora se dio la vuelta. Pero no era una persona viva. Se trataba de una mujer deforme, parecida a un esqueleto. Tenía su cara descarnada y unas profundas cuencas oscuras de terror, además de un aliento apestoso que no me he podido sacar de la cabeza. Lo último que recuerdo fue un grito estremecedor que lanzó aquella señora y después caí desmayado. No recuerdo qué hora sería cuando unos señores me despertaron, preguntando por mi estado. Me sentía muy mal y no sabía qué decirles. Por suerte, mi camión aún estaba a un lado de la carretera. Las personas fueron muy amables conmigo y me llevaron a su casa que estaba cerca, donde me sirvieron un café y me dieron de comer. Cuando ya estaba más tranquilo, les conté lo acontecido y me dijeron que esa aparición era común entre los pobladores, pues en vida
Esa señora era una loca del pueblo llamada Dolores, y un día, estando en su letargo, se cruzó la carretera sin mirar que venía un camión, que lamentablemente no pudo evitar el arrollarla. Desde entonces la señora se aparece a algunos viajeros y a los habitantes. Esa historia me dejó sin palabras, y desde entonces pedí mi cambio de ruta. Hasta hoy en día que nuevamente me ha tocado pasar por aquel pueblo, ciertamente, ya en deshoras de la noche, he vuelto a ver de reojo a aquella señora vestida de blanco, parada en aquella espiga de cantera. Pero ni loco volteo a verla o a pararme. Ya no me da tanto miedo como antes, pero sí me da algo de escalofríos. Espero que les haya gustado mi historia y sepan que como a mí, este es un testimonio más de lo que vivimos los conductores o traileros. Se despide su amigo, el Chicha. La chica. Historia basada en hechos reales de Víctor Robles. Escrita y adaptada por Inframundo. Esta historia aconteció en un pueblo llamado Tototlán, Jalisco, allá por el año 2009. Mi nombre es Víctor. En ese tiempo me dedicaba a hacer viajes como taxista. Mi horario mayormente era nocturno. En una ocasión, a eso de las 11 de la noche, llegó un pasajero que me pidió llevarlo a una ranchería cercana, de nombre San Francisco de Asís. Le cobré en ese entonces unos 300 pesos, pues de duración tardaría unos 40 o 50 minutos de ida y vuelta. Además, el precio era también por la hora en la que nos encontrábamos. El pasajero no replicó por el precio y nos dirigimos rumbo a su destino. Al llegar, lo dejé y rápido di la vuelta para regresar a casa y descansar. Todo iba bien, cuando, un par de kilómetros más adelante, a un lado de la carretera, iba caminando una joven mujer de unos 26 años, qué sé yo. Al pasar cerca, me hizo la parada y no dudé en detenerme. Subió en la parte trasera y le pregunté a dónde se dirigía, mirándola por el retrovisor. Solo la vi con la cabeza agachada y me dijo que la dejara cerca del panteón de Tototlán. No se me hizo nada extraño su petición, puesto que hay muchas casas cerca y de vez en cuando dejo gente ahí. Traté de charlar un poco con la muchacha, preguntando qué hacía a esas horas de la madrugada por esos lugares, pero no obtuve respuesta alguna. Todo el trayecto se la pasó callada y seria. Llegando casi a su destino, le pregunté dónde quería que la dejara, y contestó que en la entrada del panteón estaba bien. Ya a una cuadra del lugar, escuché que la chica comenzó a llorar. Era un llanto triste. Le pregunté si le ocurría algo, pero no obtuve respuesta. Me estacioné en el panteón y solo escuché que dijo gracias. Al fijarme por el retrovisor, no vi a nadie y me giré rápidamente para ver en el asiento trasero, pero no estaba ahí. Me bajé mirando para todos lados y nada. Hasta que mi mirada se dirigió hacia dentro del camposanto. Allí, gracias a la luz de la luna, vi a aquella chica caminando entre las tumbas y perdiéndose entre la oscuridad. Eso fue todo para mí. Comencé a tener mucho frío y rápido me fui a mi casa. Mi mujer me vio todo pálido y le conté lo ocurrido. Fue una experiencia bastante aterradora. Pasaron varias semanas para que me pudiera recuperar de ese espanto. Cuando ya me encontraba mejor, me puse de nuevo a trabajar, pero ahora solo en el día. Y en una ocasión,
una pareja me pidió que los llevara a San Francisco de Asís, ida y vuelta, pues estaban haciendo unos papeleos. Cuando llegué a la ranchería, los esperé un rato en lo que hacían sus cosas. Después de un tiempo, llegaron y nos regresamos a Tototlán. En el camino les conté mi anécdota y rápidamente identificaron a la aparición con el nombre de Ana, quien era una muchacha que vivía en ese lugar, pero ya tenía como 3 años de fallecida, pues un accidente en su motocicleta le arrebató la vida. En fin, dejé a la pareja en el pueblo y me dirigí de nuevo a donde vi a la chica por primera vez. Sentía que tenía el deber de mandarle a rezar unas misas. Cuando llegué al lugar, ahí se encontraba una cruz de hierro con el nombre de Ana. Me fijé en su apellido y me regresé al panteón a buscar su tumba. Estuve un rato buscando hasta que por fin di con la lápida. Efectivamente, era la misma chica que subía a mi taxi aquella noche, pues estaba su fotografía pegada en la tumba. Fue algo impactante para mí, pero pienso que no descansó en paz y por eso, cada que puedo, le mando a pedir unas misas para su descanso y de igual forma le rezo. Espero que les haya gustado mi anécdota. No todas las apariciones son malas. En ocasiones solo buscan la forma de descansar en paz. La mujer de la carretera. Historia escrita y adaptada por Miguel Martínez, basada en hechos reales. Un día 10 de enero del año de 1976, salió de la ciudad de San Luis Potosí el señor Arcadio Hernández, de unos 45 años de edad, y su acompañante, Tomás Herrera, de 34, a bordo de un camión doble eje de carga con destino a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Sería poco después de la medianoche cuando se aproximaba a las curvas llamadas el Cajón del Diablo, que se encuentran antes de la entrada al poblado de Cuencame, Durango. Tomás le dijo a Arcadio que se encontraba hambriento, a lo que decidieron llegar al poblado antes mencionado y detenerse en unos mesones a cenar. Tenían planeado llegar a descansar un poco para después continuar su camino. Pero antes de llegar a las curvas del Cajón del Diablo, Tomás vio que a unos pocos metros por la orilla de la carretera se encontraba una joven mujer como de 25 años de edad. Entonces dijo a su compañero: «Mira, ¿ya viste a aquella muchacha que está parada en la orilla de la carretera?» «Sí, qué extraño. ¿Qué hará sola a estas horas de la noche? Vamos a detenernos para ver qué le pasa». Arcadio detuvo el camión a un lado de la joven y le preguntó a Tomás: «¿Qué haces aquí a estas horas de la noche, mujer?». Esta respondió: «Necesito que alguien me lleve y me deje antes de entrar al pueblo. ¿Pueden ayudarme?». «Claro que sí, sube», contestó Tomás. Para que la muchacha fuera más cómoda, se fue en la parte trasera del camión. Arcadio continuó su camino. Durante el trayecto, él intentó conversar con ella, pero ella permanecía callada, con la vista fija en la carretera. Arcadio no volvió a insistir, se limitaba a conducir. Pero poco antes de salir de las curvas, volteó a ver a la joven para preguntar dónde quería que la bajara. Pero para su sorpresa, la joven ya no estaba, se había desaparecido. Entonces, este frenó bruscamente el camión, por lo que Tomás dio un grito de susto. «¿Por qué frenaste de esa manera?», preguntó el acompañante. Entonces Tomás se bajó y fue a la cabina. Al ver que estaba Arcadio le preguntó: «¿Y la muchacha, dónde la bajaste?». Con voz nerviosa, este respondió: «No, ella no se bajó.
solo desapareció. Tomás notó que su compañero temblaba de pies a cabeza y le dijo: «Hazte a un lado, voy a conducir». Ya estando en Cuéncame, se dirigieron a una parada de camiones y bajaron a tomar unos cafés para que se tranquilizaran un poco. Estando sentados en una de las mesas, una jovial señorita como de 19 años de edad se les acercó y les preguntó qué era lo que deseaban. Cuando regresó la joven, notó la palidez en el rostro de Arcadio y le preguntó: «¿Acaso le pasó algo en el camino, señor? Disculpen por preguntar». «Lo que pasa es que a su compañero se le ve muy pálido. Además, no dejan de temblarle las piernas». «En realidad sí», contestó Tomás. «Tuvimos una experiencia fuera de lo normal, señorita». «Ya entiendo, señores. De seguro le dieron raite a una joven mujer, ¿verdad?». «Sí», contestó Tomás. «¿Sabe usted algo al respecto de eso?». «No, el que sabe es mi viejo abuelo. Le voy a decir que les cuente todo lo que sabe al respecto de la joven mujer que se aparece en la carretera». Minutos después, estaba ante ellos un hombre de edad avanzada, como de unos 76 años, y preguntó: «¿Son ustedes los que subieron a la muchacha?». «Sí, señor», contestó Tomás. «Les diré, ustedes no son los únicos que han pasado por esto. Ha habido otros a los que les ha pasado lo mismo. Siempre los camioneros llegan igual que su acompañante». Lo que ocurrió en ese tiempo fue hace unos 15 años. Una joven que vivía en un ranchito antes de entrar a las curvas, de nombre Eusebia Campero, de unos 19 años de edad. Una tarde-noche pidió un raite a un camionero que pasaba, pero no se sabe aún el motivo, el por qué este camionero la aventó de su camión andando en la carretera. Ella murió debido al golpe que se dio al caer en el pavimento. Días después, por las noches, se empezó a aparecer en el mismo lugar donde falleció, pidiendo un aventón a los camioneros que pasaban por ahí. Se dice también que tal vez ella espera volver a ver quién le arrebató la vida para hacer justicia. Es todo lo que sé, señores. Ahora, con su permiso, debo seguir trabajando». Después de terminar de cenar, prosiguieron su camino. Pero ahora Arcadio iba más tranquilo, pues sabía lo que le había sucedido a la joven. Cada vez que pasan por el mismo lugar, ellos recuerdan a la joven de la carretera y de su trágico fin. El muchacho de la carretera. Historia basada en hechos reales por un trailero. Buenas noches, mi nombre es Aníbal Orozco. Tengo 41 años. Soy trailero. La vivencia que les compartiré me pasó hace ya 5 años, cuando viajaba desde Tamaulipas hasta Monterrey. Me atreví a compartir esto a modo de expresar cuánto hay de cierto en todas las historias que se cuentan. Y créanme que desde esa noche soy más atento a lo que muchos colegas aseguran haber visto entre las penumbras de los caminos asfaltados. Iba escuchando música, pasión que me sirve de gran utilidad para opacar la soledad con la que uno a veces se encuentra. Eran esas noches de calor insoportable que dan lugar a un viaje con ventana abierta. Es por eso que el frío repentino que interrumpió dentro del tráiler me descolocó irremediablemente. Sabía que cuando esto sucede es porque algo malo está cerca, siempre hablando espiritualmente. Entre la novedad y la confusión, la silueta de una persona comenzó a formarse a un costado de la carretera, unos metros más adelante. Por la enorme mochila sobre su espalda, el cabello desgreñado y su vestimenta sencilla, comprendí que se trataba de un muchacho. No solía levantar personas en la carretera,
no solo por seguridad, sino también porque no soy de mucha comunicación con la gente desconocida. Pero dada la situación extraña que estaba viviendo, me pareció oportuno hacerlo pensando que con alguien a mi lado el mal se alejaría. Cuando pasé a un lado lo miré y le saludé con la mano. Nada me indicó que fuera peligroso, por lo que lentamente disminuí la velocidad para estacionarme unos metros adelante. Por el retrovisor lo vi corriendo hacia el tráiler con una sonrisa. Le abrí la puerta. Una vez arriba, me agradeció el gesto y empezamos a platicar. Dijo llamarse Omar. Se dirigía a Monterrey y le gustaba viajar de mochilazo. Cuando le conté que yo viajaba hasta allí y que faltaba muy poco para llegar, se alegró más todavía. Diría que me sentía bien al saber que le estaba ayudando a alguien. Pero por los detalles que se iban dando a medida que avanzábamos, comenzaba a arrepentirme de haberlo levantado. El muchacho evitaba verme a la cara, solo mantenía la mirada al frente, y en esa posición me hablaba con tono de voz que curiosamente comenzaba a cambiar. El clásico tono de voz que alguien tiene cuando muestra desinterés en una plática. De un momento a otro dejó de hablarme. Pero así de la nada, yo le hacía preguntas y éste no contestaba. Sumado a eso, el frío que anteriormente había experimentado creció de tal magnitud que empecé a temblar por no poder soportarlo. En cambio, él no parecía percibirlo, pues su cuerpo continuaba tieso sin expresión alguna. Maniobré para detenerme, porque aparte del frío, ahora un inmenso terror me invadió por completo al sentir una presencia en mis espaldas. Ahí es cuando él habló para decirme que no me detuviera, que mantuviera mi mirada al frente y no volteara si no quería morir, que al llegar a Monterrey él se bajaría y yo podría seguir viviendo. No sé cómo expresarme para que entiendan lo que viví los siguientes momentos. Aquel que pensé que me favorecería terminó hundiéndome en el más hondo de los miedos. Hoy lo veo con ironía, pero estar dentro del tráiler con alguien así verdaderamente es algo que no quiero volver a pasar. El corazón parecía salir de mi pecho, mismo que se normalizó al acercarme ya a la zona urbana y escuchar a aquel extraño pidiéndome que se estacionara a un costado, que él hasta ahí llegaba. En cuanto mi vehículo se detuvo, el joven abrió la puerta y sin mirarme me agradeció el haberlos llevado. Yo permanecía petrificado con mis manos en el volante mientras de reojo lo veía bajar. Pero allí pasó lo más espantoso de mi relato. El muchacho descendió pero dejó la puerta abierta, como esperando que algo más sucediera. Y desde el lado trasero de mi asiento apareció alguien más que también bajó junto con él. Era una mujer, o mejor dicho, el cadáver de esta, porque me miró al pasar por mi lado donde vi el rostro completamente podrido y cubierto con una amarillenta pus. Nunca levanté a nadie en la carretera. Algunos no son lo que parecen y otros nunca vienen solos. El trailero y el difunto. Historia basada en hechos reales. Muy buenas noches, inframundo. Mi nombre es Jorge Daniel Morales. Soy de Toluca, México. Llevo trabajando como trailero más de 20 años. Hago viajes hasta diversos estados. Esto que les voy a contar me pasó cuando viajé para entregar una carga hasta Chilpancingo, Guerrero. Era una noche de invierno, de esas frías y oscuras que para los que viajamos por las carreteras nos resulta un tanto complicado. En especial cuando una inminente tormenta amenaza con empeorar el viaje aún más.
Llevaba 1 hora más o menos manejando, cuando unas irresistibles ganas de ir al baño me quitaron la comodidad del viaje. Disminuí la velocidad para estacionarme a un costado, aprovechando que no se veía a nadie cerca. Lo digo porque también nosotros somos blanco fácil para los delincuentes, que ven oportuna cualquier situación para asaltar en las carreteras. Apenas bajé, caminé hasta unas malezas altas y en medio de la oscuridad me puse a orinar sobre lo que parecía ser una piedra. Estaba desocupándome cuando la inconfundible sensación de que alguien estaba por ahí cerca me estremeció. Miré para todos lados, pero no vi a nadie. Pese a eso, no pude evitar sentir miedo. Me subí al tráiler, pero en el momento en el que daba arranque a la máquina, alcancé a ver de reojo la presencia de alguien al otro lado de la puerta. No me equivoqué. A través de la ventanilla vi a un hombre parado en medio de las malezas. Las penumbras solo me permitieron reconocer su figura. Tenía un sombrero y su rostro era horrible. Alertado por el miedo de que se podría tratar de un integrante de la delincuencia, salí del lugar manejando a toda velocidad. Minutos después, me comuniqué por la radio con mis compañeros traileros, advirtiéndoles que había un hombre de características sospechosas merodeando la carretera. Algunos bromearon en tanto otros me agradecían el gesto, pues entre todos teníamos ese trato de confianza. Sin embargo, hubo uno quien con tono serio me recomendó que no me detuviera por nada en el mundo y que manejara hasta llegar al destino, porque podría tratarse del alma en pena de alguien que perdió la vida allí. Eso provocó las risas de todos quienes por la radio me alentaban a frenar a dicho espectro, algo a lo que yo me uní también con mis burlas. Ya me había quitado de la cabeza el encuentro de aquel hombre, cuando el celular me indicó que ya recuperaba señal al empezar a recibir uno tras otro de los mensajes de mi esposa. Era algo común en ella. Si no le respondía a los mensajes diciendo que estaba todo bien, seguirían llegando. Nunca me gustó usar el teléfono mientras manejo, así que me estacioné por un momento para escribirle. Estaba en eso cuando otra vez la sensación regresó. Poco a poco giré la cabeza y encontré al mismo hombre que vi kilómetros atrás, al otro lado de la puerta. No más que ahora, unas luces iluminaban esa parte del perímetro, por lo que logré contemplarlo perfectamente. Era un joven cuya figura presentaba un aspecto cadavérico. Su cuerpo se inclinaba levemente a su costado izquierdo debido a que la pierna de ese lado estaba partida a la altura del muslo. Los huesos de esta asomaban su blancura a través de sus pantalones rajados. Me miraba con un solo ojo porque el otro pendía desde un fino hilo de nervios saliendo de su cuenca. Eso era lo que le colgaba en su cara. Perdí noción de toda realidad ante tan horrida escena, quedándome atónito, pero me obligó a reaccionar cuando lo vi moverse y empezar a caminar hacia mí, con ese movimiento espeluznante. Arrojé el teléfono a un costado y manejé sin detenerme tal cual me lo habían aconsejado, comprendiendo recién que quien me lo había advertido sabía de lo que estaba hablando. Llegué a la ciudad y me quedé hasta que pude recuperar la lucidez, para así poder regresar. Días después me comuniqué con el trailero que me había avisado para contarle lo sucedido. Por más que le insistí que me dijera lo que sabía al respecto, él se limitó a invitarme a que la próxima vez que pasara por el lugar donde me bajé a orinar, revisara la zona, pero que nunca lo hiciera de noche. La oportunidad se presentó después de un mes, cuando siendo pleno mediodía pasé por el lugar y me detuve. Caminé por los alrededores hasta que reconocí el lugar exacto donde oriné. No era una piedra lo que había entre las malezas,
Era una lápida de una tumba. El alma del difunto que descansa en ese lugar se molestó por mi insolencia y quiso hacérmelo saber. Viaje maldito, basado en una anécdota real. Me llamo Armando Contreras. Soy de un estado llamado Querétaro en México. Tengo 27 años y llevo 2 siendo empleado de una empresa constructora en la ciudad. Los eventos paranormales que componen esta historia ocurrieron una noche de abril del año pasado. Oportunidad en la que mi jefe me llamó durante la noche para pedirme un favor al que acepté. El favor consistía en transportar una caja hasta un estado cercano para entregársela a unos familiares de Celaya. Él debía hacer un viaje esa madrugada, pero como me tenía la suficiente confianza, me la entregó. Eran pasada la medianoche, cuando ya me encontraba manejando en la carretera y comenzaron a suceder las cosas. Reconocí unos pequeños toques sobre la chapa del auto, como si alguien la golpeara con el único afán de llamarme la atención. Volté para todos lados sin encontrar justificación, hasta que los sonidos comenzaron a acrecentarse lo suficiente como para comprender que estaba sucediendo en el interior del vehículo y no por fuera como lo pensé en un principio. Me dije a mí mismo que era producto de mi imaginación, culpando al sueño. Por suerte los sonidos acabaron, pero posteriormente escuché un fuerte impacto sobre la puerta de la cajuela que retumbó en todo el interior. Por el susto frené bruscamente. Gracias a Dios no venía ningún carro detrás de mí, o si no, esa imprudente maniobra podría haber resultado fatal. La caja de crayones que mi hijo había dejado en la tarde anterior en la guantera cayeron desparramándose sobre todo el asiento del acompañante. Mantuve esa perplejidad mientras un frío empezaba a helarme la espalda. Un sombrío presentimiento me decía que algo no estaba bien. Al recordar la caja que traía detrás, me bajé apresurado temiendo que le hubiese pasado algo. Esta estaba intacta. Aún así la saqué de la cajuela y la acomodé en el asiento trasero para mayor seguridad. Acto seguido, me subí nuevamente al auto, donde lo que encontré me horrorizó desmesuradamente. Desde el lado de adentro del parabrisas estaba torpemente escritas las palabras «Buenas noches», con uno de los crayones de mi hijo. Pasé varios minutos sin poder moverme, tratando de digerir lo que estaba pasando. Me faltaba bastante para llegar al destino. Se me venían a la mente las palabras de mi jefe pidiéndome que no le fallara. Luego de eso continué el viaje. Iba rezando en voz alta rogando llegar al destino. Planeé pasar la noche en algún hotel pensando que con el descanso todo eso extraño que estaba pasando acabaría. Sin embargo, todo empeoró. Las suaves e inconfundibles risas de un niño resonaban en el interior del carro. La manija de la puerta del acompañante comenzó a moverse como si alguien jugara con ella, y para completar el terror, un funesto aroma a tabaco impregnó el ambiente, mientras el supuesto niño se reía más fuerte. Totalmente invadido de pánico y con el corazón latiendo desesperado, grité maldiciendo que me dejaran en paz. La manija de pronto se quedó quieta, las risas callaron, un llanto infantil sonó e inmediatamente sentí el estruendo de una bofetada sobre mi cara. Finalmente llegué al destino, aturdido, turbado, titiritando del miedo. La familia me estaba esperando en la entrada de la ciudad. Mi jefe les había descrito mi carro, por lo que así me reconocieron. Me agradecieron obsequiándome una generosa propina. Curiosamente no hablaron mucho.
Por más que mi semblante estaba visiblemente trastornado, ni siquiera me preguntaron si me había ocurrido algo. Les ayudé a bajar la caja y se las entregué. Acto seguido, se subieron a sus respectivos carros y se alejaron de mi vista. Yo me regresé directamente hacia mi casa, sin importarme que pasara otra vez lo mismo en la carretera, algo que por suerte ya no sucedió. Esa noche me llamó mi jefe preguntando si había salido todo bien. Nunca tuve las intenciones de contarle lo ocurrido, pero fue en esa misma plática que comprendí todo. Lo que yo había transportado era una caja de unas urnas contenidas con cenizas de 2 personas, un abuelo y un nieto. Como les acabo de decir, nunca le conté esto a mi jefe, por lo que no sé quiénes eran esas personas, pero lo que sí es seguro, que el alma del niño jugó conmigo y el iracundo abuelo me abofeteó cuando lo insulté. Cosas que solo pasan en las carreteras de México. Extraños acontecimientos en la carretera, basado en una experiencia real. ¿Qué tal, inframundo? Me gustaría compartir mi historia. Me llamo Ignacio Reyes, soy de Durango, México. El relato que deseo contarles me sucedió cuando regresaba de Saltillo, Coahuila. Debo mencionar a mi hermano Aarón, pues es gracias a él que hoy estoy aquí para contarlo. Era una madrugada de agosto del año 2013. Yo manejaba. Mi hermano tuvo que visitar la mencionada ciudad por cuestiones familiares. Se había separado recientemente de quien fuera su esposa, y lo acompañé para arreglar los asuntos legales por la custodia de su único hijo. La muy desdichada se mudó a ese lugar privándolo de sus derechos como padre. Veníamos hablando de eso, de cómo ella se dejó manipular por su madre, que concluyó con la separación de ambos. Creo que no hace falta hablarles del ambiente deprimente en el que nos encontrábamos. La hora de mi teléfono marcaba las 11:37 de la noche cuando lo revisé. Me acuerdo bien de eso, porque es cuando Aarón me hizo aquel comentario que me dejó sorprendido. Me confesó que su suegra era una bruja que practicaba la magia negra, que cuando él se enteró le pidió a su esposa mantener al niño lejos de ella porque no le gustaba que estuviera cerca de alguien así. Comprendí sus palabras, pero sinceramente yo no creía en esas cosas. Pero al verlo tan seguro de sí mismo, me limité a darle la razón. No entiendo muy bien cómo pasó, ni tampoco en qué momento esa cosa apareció. Todo fue de repente, ni mi hermano ni yo lo vimos venir. El último vehículo que vi pasar en sentido contrario fue un tráiler. Posteriormente en la carretera quedamos solo nosotros. Entonces todo se volvió oscuro, frío. Un olor hediondo contaminó el aire del interior que me mareó. El estallido del parabrisas fue impredecible. Sea lo que haya chocado, debió ser algo muy pesado, porque lo partió en 1000 pedazos. Perdí el control del carro. En tanto los gritos de mi hermano me pedían frenar, yo sentía perder la conciencia. Un fuerte estruendo me despertó. Al abrir los ojos, tenía mi frente apoyada sobre el volante. Estaba lleno de vidrios y cortes en todo el cuerpo. No alcancé a enderezarme cuando volví a escuchar el estruendo. Eran los disparos de un arma. Miré a mi lado y vi la puerta abierta. Mi hermano no estaba. Una tercera detonación me despertó por completo, dándome así la capacidad de reaccionar para intentar bajarme del vehículo y buscarlo. Pero el regreso de mi hermano me interrumpió. Se subió al carro pidiéndome desesperado que arrancara inmediatamente para escapar. Que había delincuentes que querían asaltarnos. Le obedecí al instante.
y cuando nos alejábamos vi a esa anciana parada al costado de la carretera, con un rostro lleno de odio, mirando cómo nos íbamos. Todavía no sé lo que pasó. Manejé aturdido, escuchando a mi hermano que no me detuviera, que no me desmayara de nuevo, que aguantara porque ya nos pondríamos a salvo. Eso fue lo último que recuerdo. Desperté en un hospital con mis padres a un lado, entre llantos desconsolados. A mí me encontraron dentro del carro en medio de la carretera. Mi hermano no estaba conmigo. A él lo encontraron sin vida kilómetros atrás, en el lugar donde yo escuché los disparos. Tenía las 3 heridas de bala en su pecho y en su cara una mueca de horror indescriptible. Según la autopsia, falleció en ese mismo lugar al recibir el último disparo en su cabeza. Aarón estaba ya sin vida cuando subió al carro para pedirme que huyera del lugar, salvando así la mía. Sin embargo, aquella mujer sigue siendo un misterio para mí, aunque tengo una leve sospecha que seguramente ustedes también tienen ahora. El campesino, historia de un trailero, basada en hechos reales. Mi nombre es Francisco. Vivo en un pequeño pueblo alejado de la zona rural en Colombia. Actualmente tengo 48 años. Soy trailero de profesión. Desde hace unos 15 años y en mi experiencia como trailero he visto muchas cosas, pero de todas hubo una que marcó mi vida y la de mi familia, porque no sé quién o qué ha venido a atormentarme desde ese entonces, ya hace 5 años. Una de las cosas que he visto mucho en la carretera ha sido lo que hemos llamado con el ayudante los informa. Cuando viajamos por lugares de carretera donde casi no hay casas, son como sombras que se ven al lado de la carretera. No tienen ninguna forma, o mejor dicho, no tienen forma de persona, porque parecen verse encorvados, como una sombra que lo único que alcanzamos a distinguir bien es que piden un aventón. Nunca, pero nunca subiría a una de esas cosas. Cuando los ves, el ambiente se torna frío y el camión empieza como a querer apagarse. Por eso ando siempre con mi rosario y encomendado siempre a la Virgen del Carmen, que es la protectora de nosotros los traileros acá en Colombia. No dejo de orar cuando esto pasa, y es así como puedo seguir conduciendo sin perder el control. Aunque la verdad, el miedo que provocan al verlos y pensar qué pasaría si algún día lograran subir al tráiler, es algo que me deja pensativo y con un pavor que recorre cada fibra de mi cuerpo. Esa es solo una pequeña experiencia. Lo que pasó hace 5 años fue en un viaje que realizaba de Buenaventura a Putumayo. Ese día, mi ayudante no pudo viajar conmigo debido a que estaba cumpliendo años su mujer y le tenía una sorpresa preparada. Le iba a pedir matrimonio. Bueno, volviendo acá, iba en carretera de la zona del pueblo Cisneros que da a Loboguerreo, donde se pasaban 5 túneles, actualmente más y una doble calzada. Estos eran famosos por ser largos y que también se habían presentado atracos a personas que decidían caminar por allá o andar en bicicleta deportiva. Eso a las 11 de la noche. Cuando alguien, una persona con ropa como si viniera de trabajar la tierra, al parecer un campesino, me ponía la mano para darle aventón. Viendo que era alguien, trabajador de la tierra, una persona humilde que no le negaría un favor, paré el tráiler y lo subí. Tenía unas botas muy raras de color negro, con unas franjas rojas, las cuales estaban muy sucias, pero era de esperarse, pues se dedican a trabajar la tierra, claro. El señor no me dijo su nombre,
solo que necesitaba llegar al lobo guerrero, que él desde allá pediría aventón de nuevo para llegar a su casa. No tuve inconveniente e íbamos platicando durante el trayecto. Cuando llegamos al lobo guerrero me pidió parar en cierta zona, y justo cerca de un árbol el señor se bajó, me dio las gracias y desapareció frente a mis ojos. No lo podía creer, el campesino se desvaneció. Creo que iba transportando a un muerto, porque ninguna persona viva se desaparece en el aire. Arranqué el camión como pude y salí lo más veloz que me dieron los nervios. Empecé a rezar a la Virgen del Carmen para que me diera fuerzas y poder seguir. Cuando llegué a mi destino, dejando la carga, decidí volver a casa y darme un descanso. Mi esposa me recibió como siempre con una sonrisa. Subimos al segundo piso y dio la noticia que estaba embarazada. Sería mi primer hijo. Estaba feliz y comencé a olvidar lo que pasó. No quise contarle para no preocuparla. Fuimos a celebrar donde un tío de ella, que era la única familia cercana que tenía, y mi compadre Juancho. Comimos una buena gallina en la leña y bebimos para celebrar el primogénito que vendría. Ese mismo día, al llegar a la casa, descansamos. Fuimos a la recámara y nos recostamos. Platicamos de muchas cosas que haríamos. Hicimos planes para el bebé hasta que nos quedamos dormidos. Extrañamente, durante la madrugada se escucharon pasos en la casa. Así que me puse alerta y saqué mi Magnum 44 que tenía guardada para alguna emergencia en la casa. Mi esposa estaba totalmente dormida y le susurré para despertarla. Ella también empezó a escuchar los pasos. Aparte, los perros de la vecina estaban aullando como si fueran lamentos. Abrí suavemente la puerta y mi mujer estaba detrás de mí. Bajamos al primer nivel. Buscamos por toda la casa, pero no había nadie. Al día siguiente le comenté al tío de mi mujer para que me ayudara a cuidar cuando saliera de viaje. No estaría tranquilo con ella sola en casa. Toda la semana se volvían a escuchar los pasos, algunos en la cocina, otros cerca al cuarto, pero no había nadie. Yo repetía una y otra vez: ¿quién anda en mi casa? Estoy armado, voy a disparar. Esas palabras estaban llenas de nervios y de miedo. Cierto día, volviendo de viaje, encontré unas botas al pie de la escalera. Estas estaban muy sucias, con franjas rojas y de color negro, algo gastadas también. Le pregunté a mi esposa y esta me dijo que a lo mejor eran del tío. Cuando le pregunté a este, que se encontraba en el patio, me dijo que no tenía esas botas, que no eran de él. Las detallé bien y de pronto recordé el suceso con el campesino que desapareció. Un frío me recorrió dejándome la piel chinita porque eran idénticas e igual de sucias que aquella vez. Así que las tomé y las boté lejos de la casa en un contenedor de basura. Ese mismo día en la noche volví a escuchar aquellos pasos. Tomé mi arma y mi esposa me decía que no saliera. Le dije que cerrara la puerta apenas abriera y así fue. Al salir vi una sombra y disparé 2 veces. Bajé pero no encontré nada, solo las mismas botas y algo de sangre. Salí corriendo al patio y no lo pude creer. Allí estaba el campesino sonriendo de una forma siniestra. Sus ojos brillaban y esta vez tenía un sombrero en mano. Apunté mi arma y él se desvaneció. No tuve el valor de contarle a mi mujer, pero sí a su tío. Tuvimos que mudarnos de la casa por seguridad. Por esos días no pasó nada más, así que tuve que viajar de nuevo con el tráiler. Dejé encargado al tío de mi esposa para que la cuidara y le di algún dinero. Al volver del viaje fui con mi compadre a llevarle algunas cosas que había traído. Él me acompañó a la casa y encontramos al tío de mi esposa en el suelo tirado.
Estaba sin vida, con los ojos abiertos, llenos de horror. Busqué a mi esposa y ésta estaba en un rincón en posición fetal, sangrando mucho. Así que llamé a la ambulancia y se la llevaron urgentemente al hospital del pueblo. En el hospital el médico se acercó y me dijo que lastimosamente había perdido al bebé. Fue un golpe muy duro para nosotros. Por otro lado, la policía empezó las investigaciones y no encontraron nada. No fui acusado de ningún crimen, gracias a que el compadre estuvo conmigo cuando llegué a la casa y vimos la tragedia. Mi esposa fue sometida a terapias, tratamiento médico durante algún tiempo. Yo busqué un sacerdote comentándole todo, pero no me creyó. Dijo que los muertos están muertos y que no pueden volver, pero que tal vez era un ente maligno que había dado entrada cuando le permití subir al tráiler. Que lo único que podía hacer era encomendarme a Dios y a la Virgen del Carmen. Por otro lado, al pasar de los meses, mi esposa no me reconocía. Hasta había olvidado mi nombre. Me la pasé todo el tiempo orando y yendo a la iglesia. Recién después de 2 años pude recuperar a mi esposa. Con respecto a aquella cosa, a aquel maldito campesino que quiso acabar con nuestras vidas, no volvimos a saber nada. Ahora somos más cercanos a la iglesia y le damos gracias a Dios y a la Virgen del Carmen porque ese día mi esposa pudo haber fallecido, pero estamos de nuevo juntos. Muchas gracias y espero les agrade mi historia. La Dama del Panteón. Historia basada en la anécdota real de Manuel Iracheta, adaptado por Leo de la Paz para Inframundo. Me sentía feliz porque iría a Monterrey. Después de varios días de estar lejos de mi tierra, me asignaron una carga con destino a un parque industrial en Suazua. Salí desde muy temprano. El alma de trailero se apoderó de mí, dándome esas energías divinas. Iba feliz. Visitaría la tumba de mi padre en el Panteón de Santa Rosa. Total, el tiempo se me fue en cargar. Pensaba en llegar de todas formas al panteón a ver a mi padrecito. Se vino la oscuridad de la noche. Agarré mi tráiler, me fui directo a López Mateos para tomar un atajo a Santa Rosa. En ese momento sentí un susurro en mi oído. Sin embargo, las ansias de visitar la tumba me hacían que ignorara todo a mi alrededor. Por fin llegué al panteón. Era ya muy tarde. Estaba totalmente solo. Alrededor se escuchaban algunos gatos maullar y el cantar de uno que otro grillo. Por casualidad, el portón del panteón estaba abierto. Aproveché y entré de inmediato. Caminé deprisa. Me dirigí a postrarme a la tumba de mi santo padre. Estuve hincado unos 15 minutos. Luego me entró el pendiente de mi tráiler parqueado afuera. Al salir del panteón, escuché el crujir de hojas secas. Era una fuerza algo extraña, como una energía que me obligaba a girar mi cuerpo y ver hacia atrás. Pero no lo hice. Empuñé mis manos y me fui por mi camión. Al subirme, tras prender el tráiler, escuché un leve suspiro en mi camarote. Encendí el tráiler y al meter los cambios, otro suspiro aún más fuerte penetró en mis oídos. Miré a través del retrovisor y vi claramente a una mujer pálida, de ojos grandes, amarillos, con su cabello negro. Vestía una túnica blanca. Esta se encontraba en mi camarote. Tragué algo de saliva. La sangre se me fue hasta los talones, pues parecía títere. No podía moverme. Aceleré mirando al frente y al ver de nuevo el espejo, ya no había nadie. Giré la cabeza y ya no estaba la mujer en el camarote. Quizás yo mismo incité
que este fantasma o entidad me siguiera del panteón. Lo único que pensé fue darle el visto bueno, que esa presencia solo me dio su buena suerte para seguir mi camino de trailero. El copiloto fantasma. Historia basada en una experiencia real de Manuel Iracheta, adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Era un inicio de semana excelente, y sobre todo para mí, que soy un aventurero. Transcurría todo normal, y fui a cargar al centro de Monterrey, donde fabrican vidrio. Como eran muy especiales con la caja donde tenía que subir el vidrio, la limpié, chequé y me fui. Circulé por Sendero hasta Barragán, posteriormente Guerrero, hasta cruzar Ruiz Cortines y llegar a esa fábrica de vidrio que se encuentra cerca de unos rieles a donde tendría que llegar y estacionar a registrarme. Eran las 2:30 de la madrugada. Todo estaba perfecto, excepto que yo tenía mucho sueño y aún tendría que cargar. Por un momento quedé dormido escuchando la música y pensando que me hablarían para la carga. Tal vez fueron horas las que me quedé dormido, cuando de repente un fuerte viento empezó a mover el tráiler. Era un viento bastante helado. Cerré una ventana por donde entraba el aire. Estaba oscuro y yo ahí esperando el llamado para cargar. Me dispuse a seguir durmiendo cuando de pronto escuché un silbido fuerte que hasta pensé que era el guardia que me estaba hablando. Inmediatamente me paré, observé y no había absolutamente nadie afuera. Supuse que era un colega que ya esperaba con otros 15 su turno. Volví a recostarme y escuché de nuevo ese silbido más fuerte. Me puse bastante enojado. Salí rápidamente, bajé y me asomé para todos lados sin ver nada. Volví a subir a mi tráiler. Era cambio de turno de la empresa. Seguía ahí desde muy temprano, pero no llegaba nadie. Cerré los ojos y de pronto un ruido terrible me despertó. Eran como arañazos que se escuchaban en mi cabina. Me quedé quieto por unos minutos y estos continuaban. Luego eran como terribles pisadas las que se escuchaban. Pensé que era un ladrón. Me subí a la cabina por la parte de afuera y no había nada. Desde lo alto de mi tráiler se veía una suma tranquilidad. En eso, una carcajada sonó en mi oído, pero estaba completamente solo. Entré en mi cabina y obviamente no había nadie. ¿Quién pudiera ser?, me pregunté, cuando de pronto un escalofrío recorrió mi cuerpo y esas carcajadas seguían retumbando mis oídos. Giré el cuello de un lado a otro para ver quién era, y nada. Fue un lapso de 3 minutos que esas risas estaban tratando de enloquecerme. Comencé a rezar como mi abuela me enseñó. Me bajé de la cabina y tomé el volante. En eso un viento helado se apropió de mí, como si alguien soplara del lado del copiloto. Y no me equivoqué. Fui girando lentamente mi cabeza hacia el lugar del copiloto, y ahí estaba un hombre mirándome fijamente con una gran sonrisa en su rostro. Al intentar tocarlo, fui testigo de cómo ese hombre se desvaneció de la nada, siendo lo último que recuerdo al caer desmayado. Al pasar del tiempo, un guardia se acercó y me despertó, pues era mi turno de cargar. Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido como trailero. Espero que les guste mi historia. El Señor. Historia basada en la anécdota real del Vaquero de la Noche, adaptado por Leo de la Paz para Inframundo.
Hace tiempo atrás, viajé por la carretera que conduce a Encarnación, de Guadalajara a Monterrey, a la altura de San Juan de los Lagos, para tomar el libramiento a Aguascalientes y tomar la pista de Zacatecas. Cuando de repente escuché risas atrás de mi camarote, por lo que no tomé mucha importancia, ya que eran las 11 de la noche de un viernes, pues en esos pueblitos hay movimiento y tráfico constante. Llevaba el vidrio abajo para ir viendo a los alrededores. Al tomar una rotonda para agarrar la carretera libre, se me atravesó un señor ya de grande edad y con su bastón. No distinguí de qué lado salió, por lo que mi reacción fue brusca al frenar, a lo cual seguí avanzando. Sin darme cuenta, atrás venía una camioneta con un remolque y traía 2 caballos, que por cierto eran negros y les brillaba el pelaje en la oscuridad, ya que los visualicé al dar la vuelta. Por un rato todo iba bien. Ya cruzaba la medianoche y el cielo daba una visión amable con un brillo de las estrellas, cuando, de un momento a otro, miré a un hombre que caminaba sobre la orilla de la carretera y solo fui checando la distancia del vehículo que venía atrás. Puse intermitentes como precaución de que iba a girar a la izquierda para no pegarle a aquel hombre en marcha. Por cierto, aquel hombre iba muy lento, como arrastrando los pies. Cuando me giré hacia la izquierda por el retrovisor derecho, lo perdí de vista, a pesar que la luz del que venía atrás resplandecía con claridad. Mi sorpresa fue grande al ver cómo al lado mío, el mismo señor que por un momento no distinguía al hacerme a un lado, venía corriendo a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pues era lo que marcaba el tablero de mi Kenworth. No lo podía creer y casi me desmayo de la impresión, al ver que era el mismo señor que se me había atravesado en la glorieta de la entrada de Encarnación. Durante unos 300 metros siguió corriendo al lado de mi tráiler. Lo observaba muy bien por la luz de aquella troca que me seguía desde que entré en la carretera libre de Aguascalientes. Sentía miedo por no saber realmente qué sucedía, pues venía descansado, ya que dormí toda la madrugada mientras me descargaban. Aún así, yo seguí mi trayecto firme en mi caballo de acero. Por un instante, como si se hubiera cansado, aquel señor se fue alejando poco a poco, hasta ver cómo se metía entre el monte. Impresionado, como a 2 kilómetros me paré, y la troca con los caballos también se orilló, quedando atrás de la caja de mi tráiler. Bajé al mismo instante que el tipo de la troca lo hacía. Por un momento pensé que también había visto lo que me había pasado, ya que venía cerca de mí, y con su luz se veía perfectamente aquel hombre que corría a mi lado. ¿Para dónde va?, me preguntó el señor de la troca, a lo cual solo respondí: a Monterrey, sin más explicación. Y checando las llantas del tráiler mientras él checaba sus caballos, me acerqué diciéndole que qué chulada de caballos, pues a mí me gustan mucho y por eso montaba uno de acero. El señor solo sonrió y entre sonrisas dijo: pues pareciera que mis caballos venían oliendo el tráiler como si fuera caballo, porque tenían un escándalo como si quisieran salirse del remolque. Y se calmaron porque vi cómo aquel perro negro que usted me imagino también vio, se acercó hasta que se hizo a un lado para no pegarle. Se vino ladrándole a los caballos, pero solo por un instante. Lo que me causó más sorpresa aún fue saber que el hombre lo vio como si fuera un perro negro, por lo que sin decir nada seguí mi camino, recordando esa sonrisa del hombre y a aquel señor que corría a un costado de mi tráiler a esa velocidad. Nunca le vi el rostro y jamás sabré realmente qué era ese hombre que a la vez era un perro. Solo los que experimentamos eso sabemos la adrenalina que se siente y el sudor que recorre por la frente cuando no sabes realmente qué hacer en esos instantes.
Todo por andar por esos oscuros senderos que nunca sabemos la sorpresa que nos esperan. La niña de blanco. Historia basada en hechos reales por El Vaquero de la Noche. Adaptado por Leo de la Paz para Inframundo. Recuerdo aquella ocasión que salí de carga de Saltillo. Me dirigía a Monterrey a reportarme en la línea de tráiler para posteriormente dirigirme rumbo al Hereado junto a los demás caballos que gozaban en sus andanzas y relinchaban de emoción al ir siempre a aquellos lugares lejanos. Yo tenía entendido que por esas carreteras siempre ocurrían sucesos paranormales, pero en fin, ahí voy cabalgando en mi caballo de acero. Sin embargo, tenía un presentimiento. Algo me incomodaba, que hasta mi estómago estaba revuelto, un cosquilleo extraño, punzadas en mi pecho. Llegué pues a la línea, desenganché mi caja y me seleccionaron la que llevaría al viaje. Mientras amarraba la carga a mi caballo de acero, comencé a sudar frío. Volvían esas punzadas en mi pecho. Me subí al tráiler y cuando encendí las luces, veo frente a mí una niña vestida de encaje y zapatos de tipo escolar. Calcetas blancas, 2 chongos en sus cabellos, que sin dejarme de mirar, caminó al lado de mi tráiler. Deslizó una sonrisa en su rostro y seguía caminando. La seguí con el retrovisor. Vislumbré que fue a la parte trasera del tráiler, a lo que pensé qué es lo que quería esa niña y de dónde era, pues ya no había nadie en la línea. Al arrancar mi camión me fui dando despacio por delante, y de pronto un aroma a podrido se apropió del lugar. Arranqué de inmediato, volví a buscar por el retrovisor a esa niña, y no había absolutamente nadie. Recordé que los otros camioneros decían que una niña se aparecía, un alma en pena que deambula por esa línea, y de ser cierto, me tocó presenciar ese acontecimiento paranormal. Laberinto de acero. Historia basada en la anécdota real de Manuel Iracheta, adaptado por Leo de la Paz para Inframundo. Hace tiempo me mandaron a cargar a una empresa muy grande que se encuentra por Avenida Los Ángeles y Guerrero en San Nicolás. Sería mi primera vez que cargaría ahí sin saber cómo era la maniobra para entrar y asegurar mi carga. Eran rollos de acero. Iba muy nervioso, ya que para ingresar checan que el tráiler esté en perfectas condiciones, al igual que el chofer cumpla con su soporte de seguridad. Esa noche era tranquila. Me sentía nervioso porque no cualquiera cargaba en ese lugar debido a sus estrictas políticas. Eran las 11:30 de la noche cuando por fin me tocó el turno de entrar. Me dieron un lugar lejano donde apenas se veían 2 casetas y alrededor muchos rollos que tapaban la vista a cualquier cosa. No sabía cuáles rollos eran los de mi cargo. Pensé que alguien estaría dando instrucciones. Me bajé para ver si veía a alguien, pero solo estaba rodeado de rollos de acero gigantes. Pronto salió un señor de entre estos, como de unos 55 años. Venía directo hacia mí. Al estar de frente le pregunté: «Patrón, ¿sabe usted cuáles son los rollos que me tengo que llevar?» «Es entrando en caseta, ahí verás a tus colegas, no tiene pierde. A propósito, ¿me podrías dar la hora?» «Claro, señor, es la 1:45.
Tenga cuidado pues, a la hora que carga los rollos, que no se vayan a mover cuando estén en el tráiler. Gracias, señor, le respondí. A lo que él comenzó a caminar y dijo: me voy, mi familia me espera. La noche se me ha hecho eterna. No se preocupe, don, la noche pasará rápido. De pronto y a lo lejos, solo levantó su mano con un hasta luego, para después perderse entre la oscuridad de los enormes rollos de acero. Me moví del lugar buscando a mis colegas. Luego vi a una mujer que venía en un montacargas para guiarme hasta la base de carga. Estando ya estacionado, me cuestionó del por qué estaba en aquella área restringida, que cómo fui a dar hasta allá. A lo que le respondí que un guardia en caseta me guió hasta ese punto y que gracias al señor que andaba en ese lugar me dijo cómo regresar. La dama se cubrió su boca con las dos manos con un gesto de sorpresa. Mire, señor trailero, en esta caseta solo estaba yo pasando a sus colegas al punto de carga y nadie más está en este lugar. De hecho, a estas horas solo estamos usted y yo, ya que todos los demás traileros terminaron. Solo falta usted, que andaba perdido por horas. Le voy a comentar algo. Dicen que quien va a ese lugar donde hay muchos rollos se pierde en el tiempo, y hasta hay personas o fantasmas que deambulan por ese lugar. Esto quedará entre nosotros, ya que si la empresa llega a saber de esto, me correrán a mí por dejar que usted ande por ahí perdido, y a usted no le dejarán entrar nunca más. Al decir estas palabras la mujer, yo me quedé atónito. Fue cuando dije que eran las 11:30 cuando ingresé. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos, y sin darme cuenta, mi reloj marcara la 1:45, cuando exactamente aquel señor me preguntó qué hora era? En ese momento, la dama me dice: señor, son las 6 de la mañana. No supe qué responder, solo miré mi reloj y en efecto era la hora indicada. Me quedé en shock por unos segundos, pues era imposible que en cuestión de minutos hayan pasado tantas horas. Es algo que hasta la fecha me tiene sin saber qué ocurrió esa noche. El pasajero. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Trabajo como Uber desde hace ya un año y seguramente, al igual que todos, tuve pasajeros que de una u otra forma quedaron guardados en mi memoria. Pero hay uno en especial que siempre recordaré, no porque haya tenido una buena impresión de él, sino todo lo contrario. Deseo nunca habérmelo cruzado. Mi nombre es Uriel, tengo 41 años y lo que les quiero compartir me sucedió hace unos meses, aquí en mi ciudad, en Morelos, México. Esa noche decidí trabajar toda la madrugada. La semana entrante era el cumpleaños de mi esposa y quería comprarle algún obsequio. Ya estaba finalizando la hora elegida y cuando estaba a punto de apagar el celular, la aplicación me enseñó la solicitud de un viaje. El cliente estaba a unas pocas cuadras de mí y el trayecto del viaje coincidía con el mismo camino que me conduciría hasta mi casa y por tal motivo acepté sin demoras. El destino del viaje era un hospital. Vi a un muchacho parado en la vereda de una casa. Me confirmó que él era el solicitante y se subió a mi coche. Durante el viaje iba en silencio. A mí me gusta mucho platicar con la gente, pero hay casos en los que la persona no tiene la misma intención. Y justamente este era uno de ellos, pues cuando intenté mantener una plática con él, solo se limitó a decirme que tenía a un familiar en situación grave. Traté de darle ánimos, asegurándole que de seguro se pondría mejor y que tuviera fe, a lo que solo me agradeció y volvió a hacer silencio.
El viaje no fue largo. Llegamos a los pocos minutos y después me pagó. Me pidió algo con lo que no contaba. Me pidió que por favor lo esperara unos momentos, pues seguramente ya se regresaría a su casa. Solo había venido a entregar unos papeles que necesitaban los médicos y se desocuparía. Le dije que estaba bien y que no habría problemas. Yo daría unas vueltas más y regresaría por él al estacionamiento si así lo dispusiera. Me lo agradeció y bajándose del coche, se dirigió al hospital. Arranqué mi vehículo y salí del lugar. Por momentos me arrepentía de haber aceptado volver, pues ya estaba cansado y lo que deseaba era estar en mi casa. Pero dada la triste situación del muchacho, y sin que aún me lo pidiera, me propuse regresar a los pocos minutos. Creo que habrían pasado unos 10 minutos desde entonces. Me estacioné en el mismo lugar del estacionamiento, apagué la luz del interior y me quedé a esperarlo. Ya comenzaba a dormitar, cuando de pronto sentí que alguien abrió la puerta del coche y subió. Rápidamente intenté encender la luz, pero esta no funcionó, y por lo poco que vi en el retrovisor, se trataba del mismo muchacho, aunque noté algo raro. Este ahora usaba ropa diferente. No le di importancia al detalle, suponiendo que este se había cambiado dentro del hospital. Y mientras comenzaba a conducir hasta su casa, le pregunté cómo se encontraba su familiar, pero este ahora ni siquiera me respondió. Ambos íbamos en silencio, y cuando apenas llevaba conduciendo unas cuadras, comencé a sentir un olor extraño. Este era como de medicamentos, y creyendo que él traía algo consigo, lo interrogué sobre eso, pero me volvió a ignorar. Sin embargo, fue unas cuadras más adelante cuando sucedió lo verdaderamente aterrador, porque cuando pasamos por una casa diferente a la suya, me pidió que me detuviera, pero ya no tenía la misma voz. Esta parecía ser la de un hombre ya mayor. Sentí un escalofrío recorrerme por la nuca. No lo voy a negar, sentí mucho miedo. Esta vez no miré por el retrovisor, sino que volteé para verlo bien, y cuando lo hice, pensé que me moriría de espanto. En el asiento trasero, justo detrás de mí, no se encontraba aquel muchacho. En su lugar había sentado un anciano vestido con la misma ropa que un paciente del hospital. Sus ojos estaban amarillentos, tal como los de un enfermo crónico. Su cara era pálida y de su boca salió una espesa baba oscura. Quedé horrorizado. Frené bruscamente el coche y me bajé alejándome de este desesperado. Unos metros más adelante me detuve. Volté para mirar y el anciano ya no estaba más. Me quedé parado a esa distancia por un largo rato, hasta que tomé valor y me regresé al coche. Ya no había rastros de él, y ese extraño olor había desaparecido. Me volví a subir y conducí hasta mi casa. Jamás supe de quién se trató, ni tampoco volví a ver a aquel muchacho. Pero desde entonces, cada vez que siento olor a medicamentos, se me eriza la piel a causa del miedo. Camino de terracería. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Hace unos meses tuve la gracia de comprarme un coche. Me costó mucho ahorrar para poder obtenerlo, pero valió la pena hacerlo, aunque pensándolo bien, sin él yo no hubiera tenido esta experiencia. Apenas puse todos los papeles en orden, comencé a trabajar como Uber. La ciudad donde vivo no es muy grande, pero por suerte el servicio es muy solicitado. Ya saben, uno enciende el celular y la aplicación hace el resto. Recuerdo que la primera semana de trabajo me fue muy bien, tanto que comencé a ilusionarme con que me dedicaría a este oficio por mucho tiempo. Pero una noche todo cambió, y de la manera en que uno menos se lo puede imaginar.
Mi nombre es Edgardo, soy de Querétaro y mi historia es de esas difíciles de creer, pero que son muchos los que vivieron cosas similares a estas. Eran las 8 de la noche y me encontraba por el centro de la ciudad. Acababa de realizar un viaje cuando recibí esa solicitud. Era un pasajero que quería viajar a un pueblo cercano y por la distancia era buen dinero. Acepté el viaje y me dirigí a retirarlo. Se trataba de una persona mayor y por su modo de vestir supe que provenía del campo. Platicamos a gusto durante todo el viaje y una vez que llegamos a su destino, me despedí de él para regresar a la ciudad. Fue justamente en ese trayecto donde sucedió lo macabro de este relato, algo que todavía hoy considero como lo peor que me pudo haber pasado. Estaba circulando por el camino de terracería que separa el pueblo con la ciudad, pero ahora este se notaba distinto a como lo transité minutos antes cuando llevé al pasajero. Me daba la sensación de que ahora estaba más oscuro, más silencioso, más solitario, algo que no había experimentado anteriormente. Me dispuse a encender la radio para así cambiar un poco el ambiente y de pronto recibí el primer golpe. Algo chocó sobre el techo del vehículo. No fue fuerte, pero se escuchó como si una rama hubiera caído en él. Avancé unos metros más y lo volví a escuchar. Esta vez aminoré la velocidad y me estacioné a un costado del camino. Me bajé a revisar, pero no hallé nada cerca. Encendí la linterna del celular y caminé unos metros para tratar de ubicar la rama, pero tampoco la encontré. Me regresé al carro y se me ocurrió revisar el techo, y cuando lo iluminé me quedé perplejo con lo que vi. Había un profundo y largo rayón sobre él, como si algo con mucho filo lo hubiera provocado. Recuerdo claramente las palabras que pronuncié. Fueron insultos con mucha ira. Maldecía lo que haya provocado eso. Me volví a subir al vehículo y retomé el viaje. Aún estaba pensando en el dinero que me costaría reparar ese daño, cuando de repente volví a escuchar ese sonido. Frené inmediatamente, tomé mi celular y me bajé, pero apenas miré, quedé aterrado. Sobre el techo del carro había una mujer, o al menos es lo que parecía. Estaba en posición similar a la de una araña, y con unas uñas largas de sus deformes extremidades se sostenía del metal. Su rostro era espeluznante, y sus cabellos estaban erizados. Tenía ojos blancos y con ellos me expresaba odio. A causa del impacto, quedé mudo y lo único que pude hacer es volver a subir al carro y comenzar a manejar a toda velocidad para salir de ese lugar. Iba temblando de miedo y más terror sentí cuando esa cosa siguió arañando el techo para avisarme que aún seguía ahí. A lo lejos ya podía ver las luces de la ciudad, pero parecía no acercarme nunca, y quizás con intención de provocarme la muerte. Esa cosa ahora empezó a asomar su cabeza por la ventanilla del lado del acompañante. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho por su manera de latir, y cuando esa mujer comenzó a hablar, casi me descompuse. Con un aliento nauseabundo, pronunciaba exactamente las mismas palabras que yo usé para propinar los insultos. No había dudas, ella quería vengarse de mí por haberla maldecido. Empecé a rezar en voz alta, tal como lo haría un niño atormentado en esas circunstancias. Grité el nombre de Dios y la Virgen de Guadalupe lo más fuerte que pude, y de repente esa cosa se soltó del techo. Un grito estremecedor me hizo saber que se estaba quedando atrás, y con ella se quedaba también la experiencia más aterradora de mi vida. Esa noche me fui directo a casa, estacioné el auto en el garage y me acosté sin poder dormir. Al día siguiente fui a la iglesia de mi colonia y hablé con el sacerdote. Luego de relatarle lo sucedido, me dijo que quizás
se trató de una bruja y que fueron mis gritos de súplica a Dios los que me salvaron, y de eso no cabe la menor duda, porque hasta el día de hoy nunca más me volví a encontrar con esa mujer. Uber usado. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Hace 2 años empecé a trabajar en una empresa de mantenimiento industrial. Solía irme muy bien, hasta que tuve un accidente en mi moto y quedé incapacitado. Por gracia de Dios, tenía algo de dinero ahorrado. No era mucho, pero era suficiente para mantenerme, mientras pensaba cómo salir adelante. Un día, hablando con uno de mis amigos, me propuso venderme un carro. Al ser ya usado, no me costaría mucho dinero y sería ideal para trabajar como Uber. Ya había escuchado hablar sobre esta aplicación y aparentemente a la mayoría les iba bien. Estuvimos platicando sobre el tema algunos días. Ese dinero era el único que me quedaba y debía ser una buena inversión. Finalmente me decidí. Después de una semana hicimos el trato y realizamos los trámites correspondientes. Y de esa manera el carro pasó a ser de mi propiedad. Según me contó, le había pertenecido a su abuelo. Estaba en muy buen estado. Le cambié algunos repuestos y detalles, y en cuestión de días ya pude comenzar a trabajar como Uber. Mi nombre es Gerardo, soy de Campeche, México, y esta experiencia la viví hace apenas unos meses. Los primeros días fueron buenos. La aplicación me facilitaba conseguir los clientes y no me costaba mucho manejarla. El problema comenzó a la siguiente semana, precisamente un día martes, cuando tuve un episodio extraño con una muchacha. Estaba manejando por una zona cercana a un colegio cuando recibí la notificación de una solicitud de servicio. Revisé el celular y vi que el viaje me generaría buen dinero. Acepté y me dirigí hasta la dirección que era precisamente este establecimiento. Al llegar, había una muchacha esperándome en la puerta. Bajé la ventanilla del carro y me presenté como tal, pero apenas ella se acercó un poco, retrocedió diciéndome que ella quería viajar sola. Confundido, le dije que no la comprendía, pero ella insistió que mejor buscaría otro coche, e ingresando al establecimiento, me dejó allí solo. Este suceso se repitió en varias ocasiones, más durante las semanas próximas, y siempre de la misma manera. El cliente solicitaba el viaje, yo me dirigía al lugar y cuando miraba al carro, me decía que mejor llamaría a otro. Obviamente, no todos hacían eso, la mayoría se subía al carro sin problemas y el viaje se realizaba de manera agradable. Un día, hablando con el amigo que me vendió el coche, le conté los extraños acontecimientos que me habían ocurrido con estos clientes. Le pregunté si a él le había sucedido algo parecido, ya que él también trabajaba de Uber, pero ignoró cuál fuera la razón. Ambos pensamos que quizás había algo en el carro que a algunos no les gustaba, y que eso no les parecía tan seguro o no les inspiraba confianza. Pero no le encontramos nada extraño, hasta que una noche, cuando recibí a 2 clientes en estado de ebriedad, comprendí la espeluznante razón. En una noche de un sábado, o mejor dicho, la madrugada del domingo, recibí la solicitud de un antro, y como ya pensaba retirarme a descansar, lo acepté como último viaje. Al llegar al lugar, encontré a 2 muchachos, los cuales mostraban un claro estado de ebriedad. Uno de ellos abrió la puerta del carro y se frenó de golpe. Su amigo lo empujó diciéndole que se subiera,
de igual manera y él se subió a mi lado. Me causó gracia esa situación. Lo saludé y comenzamos a recorrer el trayecto a su destino. Durante el viaje me platicaban lo bien que les había ido. Habían festejado el cumpleaños de un amigo, pero como bebieron mucho, decidieron retirarse a descansar. Yo simplemente me uní al diálogo, sin mostrar mi desacuerdo por sus condiciones. Y cuando llegamos a la casa del pasajero que venía sentado atrás, este se bajó y me dijo algo muy curioso. Se despidió de su amigo y dirigiéndose a mí, me dijo que para la próxima bañara al abuelo, porque este olía mal. Ambos jóvenes se rieron. Pensé que se trataba de alguna frase en doble sentido que los jóvenes de hoy utilizan, y sin demorar más tiempo, continuamos el viaje. Sin embargo, me quedé pensando qué es lo que me quiso decir, y cuando llegamos a la casa del último, le pregunté sobre su significado. El joven me pagó y mientras se bajaba, con una sonrisa burlona, me respondió que su amigo se refería al pasajero anciano que yo traía en el asiento de atrás. Cerró la puerta y se alejó, pero yo quedé congelado ante sus palabras. Me quedé inmóvil por unos segundos y con mucho temor, lentamente, dirigí mis ojos para mirar por el retrovisor. Los muchachos tenían razón. Había un anciano sentado detrás de mí, mirándome de manera aterradora y fría, como si se tratara de un cadáver. Solo vi por unos instantes, porque este desapareció ante mis propios ojos. Al terror que sentí aquella noche, no le comparo con nada, y ruego a Dios nunca más volver a vivir algo así. Días después, hablé con mi amigo y le conté lo que había sucedido. Para ese entonces, yo ya había llevado el coche a una iglesia para que lo bendijeran, y desde ese día no lo quería volver a usar. Él me pidió que describiera al anciano, y con los detalles que le di, lo reconoció como su antiguo propietario, es decir, su abuelo, pero este ya llevaba varios años de fallecido. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.